Bíblica. Quiero decirles que no pierdan la lectura Hebreos, ténganlo allí, pónganle un marcador porque lo vamos a estar usando. Vengo de la iglesia de Anander, soy el director de la escuela sabática, pero tengo un hermoso equipo que, aunque yo no esté, la escuela sabática se dirige como si yo estuviera. Así que Dios me dio ese privilegio este año y lo ejerzo con mucho gusto. Amén. Hebreos, el capítulo 1, versículos 1 y 2. Hay diferentes versiones, pero el sentido es el mismo. Hay diferentes palabras, pero el contenido es el mismo. Dice: en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Pero en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien hizo el universo. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana, oh Señor, te queremos dar gracias por darnos la oportunidad de abrir tu palabra. Permito, Señor, que tu Santo Espíritu sea el intérprete de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero decirles, los hombres de ciencia, mi apreciado hermano, los hombres de ciencia no saben cuándo ni cómo se originó la comunicación, la primera comunicación entre el hombre. Los hombres de ciencia dicen que el hombre empezó, para poderse comunicar, empezó a golpear a su pareja, empezó a empujarla, a agarrarla por los pelos y llevarla por los cabellos y llevarla hasta el lugar para mostrarle qué era lo que él quería decir. Y después de mucho tiempo, dicen ellos, los hombres de ciencia, dicen que el hombre empezó a emitir sonidos, no claros, pero a emitir sonidos. Después de muchos años dicen que el hombre empezó a hablar, a comunicarse como nosotros nos comunicamos. Por supuesto que ellos dicen eso porque ellos no creen en la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios, mi apreciado hermano, nos muestra cuándo se inició la primera comunicación. Y la primera comunicación que se encuentra en la palabra de Dios es entre el hombre y Dios. Vayamos al libro de Génesis, en el Génesis, el capítulo 1, un versículo conocido. Génesis, el capítulo 1, versículos 27 y 28. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer lo creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y toda bestia que se mueve sobre la tierra. Mi apreciado hermano, aquí está la primera comunicación entre Dios y el hombre. No pasaron miles de años para que existiera esa comunicación. Y cuando Dios se comunica con el ser humano es con un propósito. El propósito por el cual Dios se comunicó con Adán y Eva está en el versículo 28. Dios les dijo: fructificad y multiplicad y gobernad la tierra y todo animal que hay sobre la tierra. Cuando Dios se comunica con el ser humano es con un propósito. Dios no se comunica con la gente simplemente porque sí. No. Siempre hay un propósito. Amén. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos dice: en el pasado Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas. Tenemos que decir, mi apreciado hermano, que esta comunicación entre Dios y el hombre era una comunicación directa, una comunicación personal. Era una comunicación entre Adán y Dios. Cuando Dios se presentaba en el huerto del Edén, la pareja corría al encuentro de Dios. Amén.
para hablar con Él. La comunicación era personal. Adán y Eva podían contemplar el rostro de Dios, porque Dios santo y la pareja santa no había nada que interrumpiera esta comunicación. Así que había una buena comunicación entre el creado y el creador. Mi apreciado hermano, pero cuando hay una buena comunicación, siempre hay alguien que quiere interrumpir esa comunicación. Cuando hay una buena comunicación entre parejas, entre novios, siempre hay alguien que quiere romper esa comunicación. Cuando hay una buena comunicación entre esposos, siempre hay alguien que quiere romper esa comunicación. Cuando hay una buena comunicación entre amigos, siempre hay alguien que quiere romper esa comunicación. Y eso fue lo que pasó en el huerto del Edén, mi apreciado hermano. Esa buena comunicación que había entre Dios y el hombre, había alguien que no le gustaba esa comunicación y que estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance para romper esa comunicación, para cortar esa comunicación. En comunicación social hay una palabra muy interesante. En comunicación social está el locutor, que es el transmisor, y está el receptor, los que escuchan, los que escuchamos. Cuando el locutor, el transmisor y el receptor, cuando el locutor habla o transmite, resulta que el receptor no oye, no se escucha bien. A eso se le denomina que hubo una interferencia. Esa es la palabra nueva que han empleado. Interferencia. Hay una interferencia. No se escucha bien, no se oye bien. Se le denomina ruido. Ese ruido no deja escuchar. Corta la comunicación entre el receptor, entre el transmisor y el receptor. Y eso fue lo que pasó en el huerto del Edén, mi apreciado hermano. La buena comunicación entre Dios, el transmisor, y Adán y Eva, los receptores, hubo una interferencia, un ruido que se denominó pecado. El pecado, mi apreciado hermano, hizo la separación entre Dios y el hombre. Se crea una brecha se separa, se corta esa comunicación. Vayamos al libro de Génesis, allí en el capítulo 3. Capítulo 3, son versículos muy conocidos, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios: y entonces oyeron a Dios el Señor, que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Es allí, mi apreciado hermano, el pecado hizo que esa comunicación entre Dios y el hombre, entre Adán y Eva, se rompiera. Cuando Dios se presentaba en el huerto del Edén, ellos salían al encuentro de Dios para hablar con Dios, para hablar con los ángeles. Pero en esta ocasión, la palabra de Dios nos muestra de que cuando Dios se presentó en el huerto del Edén, la pareja salió corriendo, pero no a encontrarse con Jesús, sino a esconderse, porque se había roto la comunicación. El diablo hizo todo lo que estaba a su alcance para que esa comunicación entre Dios y el hombre no continuara. Pero como nosotros tenemos un Dios comunicativo, un Dios que desea transmitir o comunicar el mensaje de salvación a sus seres creados, por eso Hebreos, el capítulo 1, versículo 1 dice: en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Se abre la brecha
se corta la comunicación, se rompe la comunicación, pero Dios, como es un Dios comunicativo, construye un puente. Construye un puente entre el hombre y Él, para que esa comunicación siga fluyendo, no personal, no cara a cara, pero la comunicación entre Dios y el hombre debía de continuar. Por eso Hebreos dice que Dios ha hablado por medio de ¿quién? De los profetas. Y allí en el libro de Génesis, el capítulo 6, allí encontramos el llamado que Dios le hace a un hombre. Al primer profeta o patriarca, Dios llama a Noé. Capítulo 6, versículos 8 y 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Era un varón justo, perfecto, entre los de su tiempo. Con Dios caminó Noé. Esta es la característica de este hombre, un varón justo. Pero Dios lo llama en el versículo 13. Versículo 13. Allí está la razón por la cual Dios se comunicó con Noé. Decimos de que cuando Dios se comunica con el hombre es con un propósito. Dios se comunicó con Noé porque le estaba informando, versículos 13 y 14, que la tierra estaba llena de ¿qué? De maldad. El pecado había abarcado toda la tierra y que los pensamientos del hombre eran de continuo al mal. Y el versículo 14 le dice a Noé, porque lo estoy parafraseando, porque tenemos que continuar. Le dice: hazte un arca y todo el que entre al arca será salvo. El que no entre quedará flotando. Así que, mi apreciado hermano, Dios cuando se comunica con el hombre es con un propósito. Y Dios no solamente se comunicó con Noé con el propósito de que construyera el arca y salvar a los antediluvianos, sino que Dios llamó a un hombre, llamó a Moisés. Ustedes conocen la historia, solamente lo voy a repetir brevemente. Moisés, un hombre que había estado en las cortes de Egipto durante 40 años. Este Moisés se estaba preparando para ser rey de Egipto y recibió toda la educación que debe recibir un príncipe para ser rey. Mi apreciado hermano, pero Dios es el que dirige las cosas. Y por errores cometidos por Moisés, Moisés tiene que huir y se tiene que internar en el desierto a convertirse en un pastor de ovejas, para que Moisés pueda ir aprendiendo lo que era la mansedumbre, para que Moisés fuera aprendiendo lo que es la paciencia, porque Moisés tenía que dirigir a un pueblo no fácil de guiar. Tenía que dirigir a un pueblo difícil de dirigir. Así que, mi apreciado hermano, después de 40 años de estar en el desierto, 40 en las cortes de Faraón, 40 en el desierto, tenemos una suma de 80 años. Y Dios llama a Moisés, capítulo 3 de Éxodo, 3 y 4. Son versículos conocidos. Y entonces Moisés dijo: iré a ver ese gran prodigio, porque la zarza no se quemaba. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Así que, mi apreciado hermano, Dios se comunica con el hombre, con Moisés, con un propósito. Dios no se comunicó con Moisés para preguntarle cómo le había ido en el desierto, o si le había gustado ser pastor de ovejas. No,
Porque en el versículo 8, mi apreciado hermano, allí nos muestra la razón por la cual Dios se comunicó con Moisés. Y la razón que Dios se comunicó con Moisés es que él tenía que sacar al pueblo ¿de dónde? De Canaán. ¿De dónde? De Egipto. Y cuando usted es llamado, cuando Dios llama, mi apreciado hermano, no hay excusa que vaya. Dios llamó a Noé y Noé no puso ningún obstáculo. La hago. Aunque el ambiente, las costumbres, todo era diferente, pero él dijo, por fe lo hago. Sin embargo, Moisés, a diferencia de Noé, pone obstáculos. ¿Cómo yo voy a ir allá a Faraón a hablar a Faraón si yo no sé hablar? Soy torpe de lengua. No era que era tartamudo, no. Simplemente que Moisés había estado 40 años en las cortes de Faraón, había aprendido a hablar bien el idioma egipcio, fluido, pero después de 40 años internado en el desierto, prácticamente se olvida. Porque un joven cuando nace en este país, habla a sus 10, 12 años, 15 años, habla bien el inglés fluido, pero si se tiene que ir a su país, de sus padres, y después de 30, 40 años quiere regresar, su inglés no va a ser tan fluido. Tiene que volver a pensar en inglés, a hablar en inglés. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. No era que era tartamudo, sino que no podía hablar bien el idioma egipcio para comunicarse con el faraón. Pero cuando Dios llama, mi apreciado hermano, no hay excusa que valga. Dios te llama para un ministerio, no hay excusa que valga. Dios te llama para que tú ejerzas una función en la iglesia, no hay excusa que valga. Y en esta mañana, mi apreciado hermano, podemos seguir hablando acerca de los llamados que Dios hizo a los profetas y con el propósito con el cual los llamó. Podríamos pasar todo el día, toda la semana y no nos daría tiempo. Pero Hebreos sigue diciendo, versículo 2: pero en estos últimos días Dios nos ha hablado, ¿por quién? Por medio del Hijo. Así que el apóstol Pablo trae ese pensamiento a sus días. El apóstol Pablo dice, pero en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Mi apreciado hermano, Jesús, en el libro de San Juan, en el libro de San Juan, el capítulo 1, San Juan, el capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como el Hijo único recibido del Padre. Así que, mi apreciado hermano, Jesús toma la forma humana y nace en este mundo con naturaleza humana para comunicarse con sus seres creados. Ya no por medio del profeta, ya era de una manera personal. En el tiempo de Jesús, los apóstoles pudieron ver el rostro de Jesús. La gente que hablaba con Jesús podía contemplar el rostro de su Creador en una manera personal. Pero hay tres razones fundamentales por las cuales Jesús vino a este mundo. La primera razón fundamental por la cual Jesús vino a este mundo fue para salvarnos. ¿Amén? Amén. No hay otra razón. La razón fundamental por la cual Jesús vino a este mundo fue para salvarnos. Pero aparte de esa razón, yo agregué dos más. La segunda razón por la cual Jesús vino fue para mostrar el carácter de Dios. Porque los líderes religiosos, la gente de aquel entonces, habían distorsionado el carácter de Dios. Una persona decían,
está bajo la maldición de Dios. Una persona estaba paralítica, ciega, le decían, está bajo la maldición de Dios. Una mujer no podía tener hijos, a lo mejor no era culpa de ella, era culpa del hombre que era estéril, pero le echaban la culpa a la mujer. Así era el pueblo de Dios. Así que una mujer no podía tener hijos y le decían que estaba bajo la maldición de Dios. Así que habían distorsionado el carácter de Dios. Mi apreciado hermano, hoy San Juan dice que Dios es amor. San Juan 4:8. Ese versículo deben de conocerlo todos los que han estudiado bíblicos. Primera San Juan 4:8. Y el carácter de Dios es amor. Y eso fue lo que Jesús vino a mostrar, mi apreciado hermano, el carácter de Dios. Por eso Jesús actuó como nosotros conocemos, mostrando el carácter, la bondad, el amor de Dios a sus seres creados. Amén. Cuando Jesús vino, mi apreciado hermano, sucedió algo muy interesante cuando Él estaba hablando en el atrio del templo. Y allí lo vamos a encontrar en el capítulo 12 de San Juan. Allí en el capítulo 12. Y es interesante este versículo. En el capítulo 12, después le doy el versículo. Es interesante lo que sucedió aquí cuando Jesús estaba hablando en el templo. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, y cuando se internaron en el desierto, allí estaban frente al monte Sinaí, y Dios le dice a Moisés: reúne el pueblo porque mañana voy a descender y voy a hablar. Y cuando todo el pueblo, eso lo encontramos en Éxodo 19, cuando allí estaba todo el pueblo reunido, dice que el monte humeaba porque la presencia de Dios estaba allí. Dice que Dios hablaba y Moisés respondía y Dios hablaba con voz tronante. Capítulo 19, versículos 18 y 19. En ese momento, mi apreciado hermano, todo el campamento de Israel escuchó la voz de Dios. Y Dios lo hizo, mi apreciado hermano, para que los israelitas incrédulos o la nación mixta que había salido con los israelitas supieran de que esa labor de sacar al pueblo de Egipto no era de Moisés, sino que era de Dios. Y hasta el último campamento, hasta la última carpa, hasta la última persona escuchó la voz de Dios, mi apreciado hermano. Para que no quedara duda de que Dios es el que dirige esta obra. De que Dios es el que dirige a su pueblo. Amén. Y en esta oportunidad, mi apreciado hermano, San Juan el capítulo 12, versículos 28 y 29. Hay un relato muy interesante. Dice la palabra de Dios. Jesús está hablando en esta oportunidad. Jesús les dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Versículo 29. La gente que estaba allí, lo mismo que sucedió en el huerto, allá en el Sinaí, la gente que estaba allí oyó que decía, había sido la gente decía que era un trueno, otros decía un ángel le ha hablado. Habían dos grupos de personas. Jesús estaba en el atrio del templo. Jesús estaba hablando acerca de su muerte. Y Jesús les dice: Padre, glorifica tu nombre. Y yo lo he glorificado, dice el versículo 28. Pero cuando Dios habla, los que estaban allí los dividimos en dos grupos de personas. Estaban los espirituales y los no espirituales. Los no espirituales fueron los que dijeron: un trueno es.
un trueno. Los no espirituales no tenían discernimiento, no escuchaban la voz de Dios. Iban al templo solamente a cubrir el sacrificio y ya. Venimos al culto y escuchamos y ya. No me gustó, no entendí. Un trueno, una bulla ahí, no entendí mucho. Trueno, bulla, algo se escuchó. Pero los más espirituales, dice, un ángel le ha hablado. Un ángel, oh, qué interesante. Yo aprendí el tema de esta mañana. Me edifiqué, el Espíritu Santo me habló. ¿Qué voz escuchas tú? ¿Qué voz estás escuchando, mi apreciado hermano? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿O simplemente estás escuchando truenos, cosas que suenan? ¿Estás escuchando de que el ángel, la voz del Dios te está hablando, que es el momento de actuar? Cuando Dios se comunica con el hombre, mi apreciado hermano, es con un propósito. Y la tercera razón por la cual Jesús vino a este mundo fue para darnos una orden. Dios se comunicó en el huerto del Edén con Adán y Eva y le dijo: fructificad y multiplicaos. Se comunicó con Noé: construyen un arca porque voy a destruir esta gente, y los que entren en el arca serán salvos. Dios se comunicó con Moisés y le dijo: es necesario que tú vayas a sacar el pueblo a mi pueblo de Egipto. Dios viene a este mundo, mi apreciado hermano, y nos da el mandato que usted conoce, Mateo 28. Dios viene, Jesús viene y se comunica personalmente con sus seres creados de su tiempo. Y no solamente se comunica, mi apreciado hermano, sino que nos da que un mandato. Dios no se comunica con el hombre simplemente porque sí, sino porque hay una labor que cumplir. Y probablemente en la campaña evangelística el pastor va a hablar sobre este versículo, que es un versículo muy conocido. Mateo el capítulo 28, versículos 19 y 20. Y todos debemos de saberlo de memoria. Por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, mi apreciado hermano, vino para comunicarse con sus seres creados y para darnos ese mandato evangélico, que no está diciendo allí que solamente es para el director de obra misionera y su departamento. Allí no está diciendo que solamente es para el pastor y los ancianos. No, Jesús le está hablando a los discípulos. ¿Saben? He escuchado a algunas personas que dicen que ese versículo 9, la primera parte, no es para ellos. Escúchame lo que voy a decir. Hay hermanos que dicen: esa parte del versículo 19 no es para mí. ¿Sabe qué lo dice la primera parte del versículo 19? Por tanto, id a todas las naciones. Y lo dicen de una manera de broma, porque dice: id a todas las naciones. Ah, bueno, pero si no es para mí, porque si yo salgo de esta nación no puedo entrar más. Entonces para otros. Pero sin quitarle y sin ponerle a la escritura, le podemos decir lo siguiente. Si usted lo llegó a pensar, sin quitar y sin ponerle a la escritura. Por tanto, y a todo barrio, a toda calle, a toda casa de esta zona, y hacer discípulos. ¿Suena más local? ¿Suena más para nosotros? Sin quitarle y sin ponerle. Entonces podemos decir que el versículo 19 dice: Jesús dijo: por tanto, id a todo barrio, a toda calle, a toda casa, a toda persona, y hacer discípulos. Amén. No es el trabajo del director de la obra misionera, no es el trabajo del pastor que le están pagando, no, es el trabajo suyo y es el trabajo mío. Dios en esta mañana, como le habló a Moisés, como le habló a Noé, como le habló a Adán y Eva, te está hablando a ti y me está hablando a mí. Pero usted podría decir: hermano, pero es que yo no sé dar un estudio bíblico.
Hermana, hermano, es que yo no puedo dar una literatura. Y hay 1001 maneras para hacer la obra misionera. Los métodos que usted y yo conocemos, no vale la pena repetirlo, pero hasta los centinelas lo han reducido. ¿Han visto los centinelas que son de este tamaño? Así. Un centinela, mi apreciado hermano, que cabe en un buzón. Un centinela, así de este tamaño, que cabe por debajo de una puerta. Un centinela de este tamaño, que cabe por la entrada de la ventanilla de un carro. Hay muchas maneras de hacer la obra misionera. Y usted me dice, sí, pero es que a mí me da pena. ¿Y por qué no usamos el método de Jesús? ¿Cuál es el método de Jesús? Ganar la confianza, suplir las necesidades y hablar del plan de salvación. ¿Sí? Lo hemos estudiado en la escuela sabática. ¿Sí? Ese es el plan de Jesús. Fue el plan de Jesús, lo estudiamos hace 2 semanas. Ganar la confianza, suplir sus necesidades y hablar del plan de salvación. Y usted se me va a decir, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago? Y yo le voy a dar unos detalles, un ejemplo nada más. Porque donde el hermano predica solamente puede ir usted. Yo no sé dónde vive usted. Usted puede ser que viva en un edificio donde solamente usted tiene llave para entrar. Y la única persona que puede predicar el evangelio es usted, que tiene la llave para entrar a ese edificio. ¿Estamos claros? Eso es el problema de las grandes ciudades. Pero vamos a suponer que usted vive allí en su casa y probablemente allá está el vecino que es suramericano, por allá que es caribeño y los demás que son de Centroamérica, y usted va a decir, usted como buena salvadoreña, usted, ¿cómo hago para predicarle al hermano suramericano que está allá? Entonces usted va a hacer unas ricas pupusas que nosotros no las conocemos, las conocimos aquí, nos gusta y nos las comemos. Pero usted va a hacer unas ricas pupusas y va donde el vecino suramericano. Y le dice, mire señor, yo vivo en esa casa, soy su vecina y yo quiero traerle un plato típico de mi país, las hermosas pupusas. Y el hermano y el señor le va a decir, oh, qué rico, qué bien. Y si usted quiere, yo le enseño a hacerlas. Oh, qué bien, me gustaría aprender, le debe decir el hermano, el señor suramericano. Usted está ganando la confianza. Y después que usted los llama, que va con su esposo, con sus hijos, va a esa casa o ellos vienen a su casa, usted no le va a hablar mal del vecino, usted no le va a hablar mal del pastor, usted no le va a hablar mal del primer anciano, usted le va a hablar ¿de quién? De Jesús. Usted le va a empezar allí amasando la harina y haciendo lo que tiene que hacer y le va a empezar a hablar de Jesús. Porque la gente va a preguntar, ¿y usted cómo es que así? ¿Usted por qué se porta así? ¿Y usted ve algo diferente? ¿Es difícil? ¿No lo sabían? ¿Y si lo decimos por los hermanos hondureños? Son hondureños, algunos hay hondureños, no digo que le cante la mano. Pero también hay, a ver, lo voy a decir el primero. ¿Hondureños aquí? ¿Ninguno? Sí, yo sé que hay. Pero el hermano, como a lo mejor no sabe, pues vamos a esperar que sea la esposa. Una rica baleada. ¿A quién no le gustan las baleadas? Hermanos, son métodos sencillos y prácticos para aquel hermano que dice, yo no sé no sé dar un estudio bíblico. La palabra de Dios te está diciendo, por tanto, y no le está diciendo, usted pastor vaya, no, Jesús no dijo, usted pastor, usted primer anciano vaya, no, dice, por tanto, o sea, usted y yo estamos involucrados en el versículo 19. Mi apreciado hermano, porque hay algo muy importante cuando esto sucede. Y usted podría decir, hermanos, pero ok, Jesús habló en el tiempo de Jesús, Jesús habló en su tiempo, los discípulos, y hoy por cómo nosotros nos comunicamos con Dios, cómo Dios nos habla. Pues mi apreciado hermano, hoy, en el tiempo en que usted y yo vivimos, nos comunicamos por medio de su palabra. Cada vez que usted abre la Biblia, usted se está comunicando con Dios. O Dios se está comunicando con usted. Cada vez que usted abre la Escritura, Dios le está hablando.
Porque si usted abre la palabra de Dios en este momento, la tiene en Mateo, el capítulo 28, versículo 20. Dios le está diciendo: enséñales a obedecer todas las cosas que yo los he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Dios. ¿A quién se lo está diciendo? A usted, y a usted y a mí. Amén. Dios está hablando por medio de la Escritura. ¿Y cómo nosotros hablamos con Dios? Por medio de la oración, mi apreciado hermano. Amén. Por medio de la oración nos comunicamos con Dios. En cierta oportunidad, un médico le pregunta a un hombre religioso, le dice: ¿tú vas a la iglesia? Sí, yo voy a la iglesia. ¿Y tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Y tú has visto a Dios? No, yo no he visto a Dios. ¿Cómo tú puedes creer en alguien a quien no has visto? Y el médico, para noquearlo, le dice: ¿tú has tocado a Dios? No, yo no he tocado a Dios. ¿Cómo tú puedes creer en alguien a quien tú no has visto ni has tocado? Y este religioso se queda así pensativo, y me imagino que inspirado por el Espíritu Santo le dice: ¿usted es médico? Sí, yo soy médico, ejerzo la medicina. Y le dice: ¿tú has visto a Dios? Perdón, ¿tú has tocado el dolor? No, yo no he tocado el dolor no se toca. ¿Tú has visto el dolor? No, el dolor no se ve ni se toca, el dolor se siente. Y el hermano le dice: de esa misma manera, yo no he visto a Dios, yo no he tocado a Dios, pero yo siento su presencia. Amén. Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros nos arrodillamos, la presencia de Dios está con nosotros. Amén. Mi apreciado hermano, cuando esta comunicación entre Dios y el hombre continúe y usted sabe el deber que tiene que cumplir, mire lo que dice en la palabra de Dios en el libro de Mateo. Mateo el capítulo 24, 14. Y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mi apreciado hermano, la comunicación que usted tiene con Dios no es para que usted venga solamente los sábados aquí y los sábados en la tarde a calentar la almohada, no, a conversar con la almohada. No, hay una labor que realizar. Y esta semana se empieza una gran labor. Y hay que invitar a las hermanas, a los hermanos que están ansiosos de ser encontrados y de que encuentren la salvación. Amén. Mi apreciado hermano, ¿qué dice el versículo 14? Y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio no dice que cuando la ley dominical surja, no dice que cuando el 600, no, dice cuando este evangelio sea predicado. Y entonces sucederá algo grandioso, mi apreciado jóvenes, mi apreciado hermano. Dice en el versículo 27: porque como el relámpago que sale del oriente y se oculta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Mi apreciado hermano, el evangelio debe ser predicado, pero debe ser por usted y debe ser por mí. Apocalipsis 14:6 es un versículo muy conocido. Apocalipsis 14:6. Quiero que abran su Biblia y lo busquen, porque ustedes por fe creen lo que yo les digo. Miren lo que dice Apocalipsis 14:6. Y entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a todos los habitantes de la tierra. Dice el apóstol Juan: vi a otro ángel volar con el evangelio eterno. Y este ángel que está aquí no es un ángel literal, es un ángel que lo representa a usted, hermana. Es un ángel que lo representa a usted, hermano. Es el ángel en la cual nosotros estamos representados, que tenemos un evangelio eterno. No es un evangelio pasajero, no es un evangelio que hoy es y mañana no es. No es un evangelio que nuestros líderes lo cambien hoy porque no funciona y ponen otro. No, el evangelio eterno, mi apreciado hermano. Cuando usted le presenta
el plan de salvación a su vecino, a su vecina, a su amigo. Usted le está presentando la vida eterna. Vida eterna no es cualquier cosa. A veces nos enfrascamos, ¿qué le regalo yo a mi tía en Navidad? Y resulta que la tía no conoce el Evangelio. Preséntele el Evangelio y usted le está dando el mejor regalo. Mi apreciado hermano, esta obra Los Ángeles están deseosos de hacerla. Por si fuera por Los Ángeles, esta obra ya hubiese terminado. Pero Dios nos la ha dado a usted y a mí para poder terminar este gran evangelio. Mira lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar después de esto? Después de que el evangelio sea predicado, Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7, versículos conocidos, mi apreciado hermano. No piense que yo ando a traer cosas extrañas, sino cosas conocidas que usted conoce, que yo conozco, que lo hemos escuchado durante sábado y sábado. Dice Apocalipsis 1:7: mira que vienen las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Sí, amén. Todo ojo verá, mi apreciado hermano, después que el evangelio sea predicado. Jesús vendrá a este mundo. Y no es el ojo de la fe, no, como dicen algunas personas, es el ojo literal, ese ojo suyo. Y ese es este ojo mío, que ya está un poco defectuoso, que ya no ve, ya no tiene una visión 20/20. Así que este ojo carnal es que va a ver a Jesús venir en gloria. Ese es su ojo carnal, es el que va a ver a Jesús ver en gloria. Pero para que Jesús venga, tiene que ser predicado el evangelio, mi apreciado. Amén. Viene una gran campaña. Amén. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Esperaremos que el director de obra misionera solo lo haga, que solo los ancianos y su equipo solo lo hagan, que a ellos les corresponde. Mire lo que va a pasar, mi apreciado hermano, cuando Jesús venga. Vayamos al libro de San Juan, el capítulo 14. Es un mensaje de que Jesús lo dio antes de irse. Capítulo 14, versículo 3. Y después que me vaya, os prepararé un lugar y vendré otra vez. Y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Mi apreciado hermano, Dios quiere restaurar esa comunicación directa con usted. Esa comunicación que tuvo con Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios quiere restaurarla nuevamente cuando usted pueda contemplar el rostro de Jesús. Porque San Juan dice que Jesús fue a preparar lugar para que donde Él está, nosotros podamos también estar y poder comunicarnos con Él, restaurar esa comunicación que habla Hebreos, que se rompió allí en el huerto del Edén. Mi apreciado hermano, por esa comunicación no sería bueno que solamente usted y Jesús la inicie, sino que esa comunicación sea usted, su esposo, su esposa, su tío, su primo, todos podamos estar juntos con Jesús, hablando directamente con Él. Ver a Jesús, nuestro Creador, como lo vio Adán y Eva, cara a cara. Pero no podemos ser egoístas. Tenemos que buscar a nuestro amigo, a nuestro vecino, al más cercano, para mostrarle a Jesús. Y que también restaure esa comunicación con su Dios. ¿Cuántos quieren comunicarse con nuestro Dios cara a cara? Amén. ¿Cuántos quieren ver a Jesús cara a cara? Amén. ¿Ustedes quieren? Amén. Yo también quiero. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Amén.